Hola, un gran saludo a cada uno de los que está conectados al día de hoy en este nuevo episodio de nuestro podcast. Ahora con este formato de video, y el episodio del día de hoy tiene por título Transiciones correctas. Es muy importante el hecho de poder dar la relevancia de este episodio. Cada uno tiene una gracia particular de parte de Dios, pero creemos que este específico es una área en la cual como iglesia, y acá nos hacemos cargo también de la iglesia en general, fallamos muchísimas veces. Creo que es sumamente especial y muy estratégico, es muy medular el hablar de transiciones correctas, ya que nos enfrentamos, como hemos venido viendo en todos los episodios anteriores, en una temporada realmente de cambio, de transición. Nosotros queremos ir hacia donde es el lado correcto, obviamente de la mano del Señor, sí. Pero entendemos de todas maneras que, número uno, la interpretación que le demos a los días que vivimos, cómo también vivimos los anteriores, cómo proyectamos los futuros de la mano del Señor, van a requerir de pasos ordenados uno tras otro para que podamos avanzar como corresponde. Yo creo que una palabra muy importante para hablar de transición correcta quizá es la palabra honra, en el sentido de que nosotros no queremos borrar todo lo anterior, ¿cierto? Sí, las transiciones siempre han sido muy difíciles. Las transiciones generacionales, las transiciones de gobiernos, las transiciones de era, que ya hablamos de eso. Y cuando se deshonra, justamente lo que mencionas tú, cuando se deshonra lo que se construye, que tiene virtud, ahí hay un error. O sea, el Señor se va a encargar de derribar todo lo que no tiene virtud, porque todo lo que sale de Él es virtuoso. Cuando deshonro el trabajo de los viejos, cuando deshonro el trabajo de los mayores, si podemos usar el nombre de nuestros héroes, ¿por qué no decirlo? Sí, el pueblo del Señor tiene héroes, hombres, mujeres entregados a la causa, y los olvidamos. No podemos olvidar, no podemos borrar con el codo lo que se ha escrito con sangre, con vida propia. Es donde nos damos cuenta de que esa transición tiene un problema que hay que corregirlo. ¿Qué hay que corregir? Lo que se está botando a la basura, que tiene mucha virtud. Sí, es verdad. Creo que se me venía a la mente mientras tú hablabas, Héctor, un texto que dice la carta a los Hebreos, me parece, cuando habla de una característica de Dios. Dice Dios, porque Dios no es injusto para olvidar. ¿Y qué es lo que él considera que sería una injusticia? Olvidar el servicio que han tenido muchos por amor a los santos. Entonces, las transiciones correctas tienen que hacernos recuperar lo mejor de cada época, lo mejor del ayer, lo mejor de estos días, lo mejor de la proyección que tengamos para el futuro. ¿Por qué escogimos también este tema? Porque estamos enfrente de una transición. Claro, ¿no? claro. Creo que otro de los aspectos que genera mucho como desbarajustes son las ansiedades. Sí, verdad. El querer encontrar la respuesta que le va a costar a lo mejor a nuestras reflexiones 10 años, y por qué no 20 o más, las queremos entregar en un culto de la próxima semana. Eso es imposible. Sí. Y lo otro que también yo creo que ese concepto de deshonra se manifiesta mucho hoy en día en la sociedad al querer refundarlo todo. Claro. Veo muy patente un espíritu de decir, hagamos todo de nuevo porque todo lo anterior está mal hecho. Está todo malo. Y tratemos de hacerlo rápido. Claro. Que un poco esa también mala expectativa, que es un tema que se nos viene después, pero porque va todo de la mano. Pero esa falta de sabiduría de transicionar correctamente y de vivir la etapa que estamos viviendo hoy en día. El pastor usaba en una conversación que teníamos por ahí antes usó la palabra regular. Sería bueno que nos pudiera precisar. Bueno, regular justamente las expectativas, o regular hasta dónde es que debo dejar que la exigencia que tiene todo esto, que es un mar enfrente de nosotros o encima de nosotros, generando muchísima presión, creo que tengo que aprender a regular cómo va el cambio en el día a día. Cuando hablo de ansiedad me refiero a esto que tú también planteas, Cote,
la idea de querer solucionar todo en 10 segundos, en 2 minutos es imposible. Esa es una ilusión. Y veo lamentablemente a una generación, o dos por lo menos, muy engañados por ese facilismo, ¿no? Pensando que todo es súper rápido, que las cosas se arreglan en 2 segundos, es cosa de decir lo que está mal, pero resulta que ahí es donde vamos arrastrando. En algún momento se le dice al Señor, Señor, ¿quieres que arranquemos juntos la cizaña con el trigo? ¿No? Porque la manera era que fueran juntos, y el Señor dice, no, la transición tiene que ser correcta, ¿no? Sí. La transición no es de la mano, saquemos el trigo junto con la cizaña, sino que a su tiempo. Y esa palabra me parece clave en este tema. Claro, nosotros también un poco en la previa hablábamos de una transición correcta que fue la que vivió Juan el Bautista con nuestro Señor, con Jesucristo. Sí. Quizá podíamos comentar un poco qué características podemos tomar de esa transición que son contingentes para el día de hoy. Bueno, se parece mucho era una era convulsionada. Sí. Especialmente la vida de fe. No olvidemos que Israel trae ya a esas alturas de su historia muchísimas fracciones, tiene bastante... sectarismo. Muchos sectaristas, ¿cierto? Y no digo sectarista en mala ley, sino fracciones. Sí. Sistemas interpretativos que le llegaron a determinados grupos a conclusiones que fundaron la interpretación de la fe de Israel. Fue fundada por lo menos a 5 a 7 grupos que fueron entre los fariseos, los saduceos, los herodianos, que se le llamaba también los beituseos, etcétera. Pero en el momento de Juan el Bautista, ¿qué es lo que tenemos en boga? La interpretación de muchísimas, o por lo menos 7 fracciones, pero tenemos a un Herodes, ¿cierto?, que se apoderó del templo, donde ya no estaba la presencia genuina del Señor, sino que había quedado un sistema litúrgico que estaba oprimiendo no solo a la gente de fe, sino que estaba pretendiendo hacer uso de la autoridad. Se parece harto al relato de hoy día, ¿no? Sí. Entonces, en esa época convulsionada, tenemos la irrupción de la historia de un tipo atípico, de un personaje raro, vestido con piel de camello, come miel, langostas, pero había sido profetizado 500 años antes. Sí, verdad. O sea, Dios nunca llega tarde, que fue uno de los temas que predicamos en pleno estallido social. Sí. Nos dimos cuenta que Juan el Bautista es el que trae, él es la bisagra, él es la transición. Viene uno mayor que yo, del cual yo no soy digno de desatar su calzado encorvado. Claro. Viene el Mesías, viene Yeshua, viene Jesús, viene el Mesías. El cumplimiento. Y yo soy la voz que lo anuncia. Yo soy la transición misma, ¿no? Claro, una voz que clama en el desierto, preparar el camino. Eso nos ayuda bastante a la hora de la transición, es porque te va a llevar al otro lado de una orilla, ¿cierto? Claro. Te lleva a otro punto una transición. Pero tal como se decía en esta conversación, cuando aplicamos el regulador correcto y nos sitúa y nos enfoca hasta dónde vamos a llegar también nosotros, hasta dónde, no solamente en edad o en fuerzas, sino que hasta dónde vamos a ver realmente o esa tierra prometida o ver las profecías que hemos sido parte de esa voz. Sí. Pero quizás nuestros hijos, los jóvenes que están viendo este video, están escuchando este audio, van a poder asimilar mucho más de lo que hoy día estamos batallando, porque esto es una batalla cotidiana. Cotidiana. Claro, claro. Sí, es verdad. Y ahora también pasa mucho de que se han dado incluso algunas profecías asociadas de que esta generación debe vivir como una generación de Juan el Bautista. O sea, algunos la podrían tomar en la manera de vestirse, en la de alimentarse, que yo creo que hay mucho de eso, pero también está el tener el corazón correcto, el corazón como el que tuvo Juan, que es esa transición de saber de que no necesariamente yo voy a ser testigo de esa manifestación del reino de Dios, pero sí voy a cumplir con mi rol en el momento determinado para que esa transición sea realmente correcta. Y que se dé un sentido de continuidad que va más allá. Yo creo que una de las cosas, yendo un poquito más allá en lo que aporta Juan el Bautista, yo creo que él vuelve a recuperar este concepto que desde siempre el diablo ha querido negociar, que es que dejemos de ser semillas. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús dice que las semillas son los hijos del reino. Eso dice que tú y yo, y que todos los hijos de Dios somos semillas. Tenemos que aprender a ofrendar la vida, a aprender cómo surgirán tus hijos, porque cuando
tengan en su retina el recuerdo de cómo fue su papá. Bueno, mi papá era capaz de darme la comida que estaba en su plato, mi papá me dio la vida, ¿entienden? No esa idea mártir de repente que tenemos tan hecha cine a lo mejor, Claro. que también son realidades que no podríamos bajo ningún punto de vista negar, pero creo que el concepto de semilla es lo que vuelve a transicionar correctamente, a retomar el rumbo. Juan el Bautista, porque para muchos en el exitismo de hoy día, ¿cierto? Sí. Juan el Bautista fracasó, Claro. perdió la cabeza. Le cortaron la cabeza. Le cortaron la cabeza, no pudo seguir adelante, fue vencida por la Jezabel del momento, y él era el Elías del momento, Claro. pero la verdad es que él lo que vuelve a refundar es este concepto de dar la vida, de dar la vida, porque la transición correcta es que nosotros sepamos también definir que no podemos generar esta expectativa de que somos el gran referente. Sí, O sea, la escatología de muchos, cuando desde los 50 para arriba, empieza a cambiar porque sienten que ya no está ocurriendo en Claro. sus días, por lo tanto, en su idea mental tiene que apresurarse el tiempo del Señor, de la venida del Señor, y aunque obviamente hoy día sí que estamos más que claro que las señales del fin están aquí enfrente de nosotros, creo que la expectativa que viene posteriormente a este tema se desarrollará cuando nosotros tengamos transiciones correctas. Claro. La pregunta sería, ¿cuáles serían los pasos correctos hoy día en medio de nuestra vivencia para transicionar de la manera para correcta. hacerlo correctamente? Yo creo que lo primero es asumir el llamado en el contexto que estamos viviendo. O sea, hay que asumir que hay cosas que nosotros no las vamos a lograr, no de manera pesimista, Claro, no es claro. que estemos dando por derrotado, pero hay un relato que uno le podría colocar mucho sentimiento y creo que tiene, que es cuando Juan manda a preguntar si realmente Jesús era el Mesías. Envió a sus discípulos. Claro, y yo creo que uno podría leerlo de dos maneras distintas. Uno podría decir, lo mandó, oye, realmente ¿es ese el Mesías? Pero yo creo que el corazón de Juan no era ese, sino que era un corazón diciendo, Señor, todo el sacrificio, todo lo que he hecho, estoy acá a punto de entregar mi vida. Un poco lo que hablamos hace un par de... ¿Valió la pena? Sí, valió la pena porque estoy transicionando de la manera correcta. Entonces cuando Juan asume eso, debe haber sido un bálsamo en su corazón diciendo, hay gente que se está sanando, el reino se está manifestando en medio de tu pueblo. Yo creo que un corazón de que sabe dónde está puesto y lo que debe hacer es primordial para poder transicionar correctamente. El corazón de Juan manifiesta que dentro de las transiciones no podemos vivir con competencia. O sea, Juan jugó para el equipo. Juan le dijo al Señor, aquí está mi cabeza, aquí está todo lo que se cree de mí o lo que yo mismo creo de mí, la pongo a disposición, pero para que el objetivo final, que es el objetivo del Padre, menguar para que se levante Él. Si vamos a transicionar a cualquier sea cambio de estudio, de trabajo, de una proyección de Dios, no tiene que ser con ese corazón de competencia o de querer nosotros ponerle el pie a otro, sino que es todo lo contrario. Yo menguo para que crezcan. Muy bueno. Y bueno, ahí dijo Jesús que era necesario que se manifestara por esta causa, ¿no? Porque traía el reajuste, traía la reforma de cómo es que Dios quería que se empezaran a enmendar desde ese punto de partida en adelante. Yo creo, para finalizar, por lo menos mi parte en esto, que las transiciones correctas deben hacernos tener a nosotros la medida correcta de cuál es mi misión, hasta dónde llega mi misión y dónde empieza la de los demás, especialmente de nuestros hijos, Claro. de nuestros nietos, porque si no, nosotros ahora estamos peleando con todo, no estamos descansaditos en la casa, no, estamos peleando con todo, porque el tiempo que Dios nos honra al regalarnos tanta exigencia es para que le abramos el camino a los que continúan más adelante. Así es que quiero decir que Juan el Bautista no fue un fracasado, llegó a encarnar de tal manera su profecía que cuando él hace que la cabeza, su propia cabeza, ruede por el cuerpo, es el último acto profético en donde se dice que ahora la cabeza, que es Cristo, ha llegado a hacer dominio sobre su cuerpo, que es la iglesia. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que eso puede ser una muy buena conclusión para finalizar este episodio. Desafiarnos nuevamente a que podamos escuchar los mensajes por Spotify, que podamos compartir esta pequeña grabación que estamos también transmitiendo el día de hoy y dar gracias por este tiempo y no se pierdan
el próximo episodio, que va a estar muy bueno. Bendiciones. Les esperamos. Chau. Let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship.